criminología ambiental. Y los programas de prevención e intervención también que Es correcto, correcto, Javier. Muchísimas gracias por tu intervención. Para que todavía lo tengamos mucho más claro, es recordar que la criminología ambiental lo que quiere centrar, en lo que se quiere centrar, perdón, es en el estudio espacial, o sea, el lugar, ¿verdad? El espacio. Ya después vamos a ver cómo esa relación que hay entre delincuencia y urbanización, ¿verdad? Que cuando hablamos de urbanización, cabe aclarar, porque sé que en muchas partes de Latinoamérica urbanización es como un residencial o un condominio, pero en este caso estamos hablando de urbanizar cantidad de casas, cantidad de edificios y demás. Entonces, aquí es donde vamos viendo esta relación. Por eso tenemos acá esta foto, que lo que nos dice es, y si lo vemos, ¿verdad? Es un lugar bastante poblado. Podemos ver que están unas dimensiones bastante sobrepoblado y tenemos a veces casas sobre casas o casas súper unidas, y esto es la parte del estudio geográfico que nos da la criminología ambiental. Entonces vamos a continuar para ir viendo lo que es el mapeo, el de crimen y también los hotspots, que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando ahorita. Pero bueno, vamos a ir entonces viendo ya ahora sí la parte del análisis criminológico, cómo podemos, ¿verdad?, trabajar en esto. Nos preguntamos a menudo qué es lo que provoca, ¿verdad?, que las ciudades sean cada vez más y más llenas de actos delictivos. Crímenes, robos, asaltos, indigencia, ¿verdad? Todas las cosas que se van dando. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, y aquí es donde se vuelve bastante interesante hacer una relación, porque cuando nosotros vamos viendo, eh, y analizando cómo cada una de estas partes, ¿verdad?, tienen causas que nos ayudan a que la criminología o el ambiente afecte todavía más al delito, entonces hacemos un proceso de análisis mucho más profundo. Vamos a ir viendo primero el crecimiento desmesurado y rápido de la población. Cuando nosotros vemos en una población o tratemos de como ubicarnos cada uno de nosotros en pensar en lugares que tenemos a nivel de nuestro país, ¿verdad? En localidades en las cuales ustedes digan, sí, esa población empezó la gente a decidir irse ahí, por razones que sean, ¿verdad? Sean personas nacionales, sean personas que vengan del extranjero, pero tratemos de pensar en una población, una localidad en la cual empezaron a llegar personas y se empezó a llenar y a llenar y a llenar más de gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos este crecimiento desmesurado de la población, lo que nos dicen las teorías es que el ambiente, el alrededor, no está preparado para poder manejar ese crecimiento desmesurado. Y entonces vamos a ver que ya no solamente es que no está preparado a nivel de estructuras, ¿verdad? No estamos hablando de solo infraestructura, sino que también ya estamos hablando que no está preparado a nivel de la educación, a nivel de los grupos de adolescentes o grupos que se den dentro del lugar. Se da con mucha más frecuencia la creación de subgrupos, ¿verdad? Que se trabajan en ciertas maneras, unas u otras. Entonces vamos viendo que ese crecimiento nos hace que sea más difícil el manejo a nivel criminológico. Ahora vamos a ver la disminución de las relaciones sociales. ¿Qué pasa en las ciudades? En las ciudades tenemos, o en los lugares muy urbanizados, no veamos ciudad solamente como la ciudad de nuestro país, sino los lugares que están muy urbanizados. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que en estos lugares urbanizados sí hay subgrupos, generalmente son personas que están tal vez estamos hablando, ¿verdad? Ya viéndolo desde el punto de vista criminológico, o están buscando divertirse, o tenemos subgrupos que sí están teniendo pues algún tipo de comportamiento que son lo que hablamos de bandas y demás. Pero en el resto de la población vamos a ver que hay muy poca interacción social. Quiere decir esto que si yo tengo muchas casas al frente, muchas casas a los alrededores, no necesariamente voy a conocer a mis vecinos. Ahora viene la diferencia si estamos hablando de un tipo condominio, ¿verdad? O residencias diferentes donde hay grupos que lo trabajan. Y entonces aquí yo les dejo una pregunta y no la tienen que responder ahorita, solo la dejo para que lo analicen conforme a lo que vamos viendo. En sus países no sé si digamos como el concepto de condominio se maneja igual, pero en Costa Rica los condominios son lugares que tienen un portón, están cerrados, tienen un guarda de seguridad en la entrada y sus casas generalmente son bonitas, casas de clase media alta,
Y así se manejan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos una comparación de la criminología ambiental de un condominio en un espacio X en Costa Rica y hacemos esa comparación con un barrio, ¿verdad? Que es un espacio X en Costa Rica, definitivamente vamos a encontrar que este barrio con ese espacio X está todavía más subsumido en temas delictivos que este. No quiere decir que en este no vaya a haber delito, ¿verdad? Porque eso no funciona de esa manera. Tal vez hayan otros tipos de delito, pero sí hay una gran diferenciación con respecto a la criminología ambiental o al ambiente. Luego vamos a ver el aumento de las oportunidades delictivas y vamos a usar el mismo ejemplo que les acabo de describir. En temas de condominio, primero, hay un guarda de seguridad, ¿verdad? Estamos hablando de condominio que les mencionaba ahorita y por este lado estamos hablando del barrio. En el condominio hay un guarda de seguridad. Generalmente, si hay adolescentes o jóvenes que demos por un supuesto, empiecen a fumar marihuana dentro del condominio, muy probablemente lo primero que va a hacer el guarda es llamar al administrador del condominio y decir, está pasando esto, esto y esto, y se controlan las cosas o al menos se intentan controlar. Y probablemente ese grupo de jóvenes lo que va a hacer es salir, ¿verdad? ¿Me están escuchando todos? ¿Sí me escuchan? Es Sí, que Magali. ok. Es que veo Luz Marina dice que no escucha. Entonces yo creo que tal vez sea por tu lado, Luz Marina, porque sí me escuchan. No, al 100% se te copia, muchas gracias. Ok, perfecto, con todo gusto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener mucha más facilidad de una actividad delictiva en este barrio, ¿verdad? Estábamos conversando, que tener esa actividad delictiva en el condominio. ¿Por qué? Porque aquí hay seguridad, porque aquí hay otras cosas que hacen el acto delictivo mucho más difícil. Entonces acá, si no hay seguridad y tenemos subgrupos, ¿verdad? Ya sean subgrupos de personas que venden drogas o otro tipo de subgrupos, vamos a tener en este barrio mucha más facilidad de cometer actos delictivos. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo cómo es que la geografía, ¿verdad? La parte geográfica tiene una gran importancia dentro de lo que es el estudio criminológico. Y esta parte geográfica lo que va a buscar es recopilar, analizar y representar datos tanto en mapeo de lugares calientes, ¿verdad? Que esos son los lugares donde van a pasar más actos delictivos o que también se le llaman las teorías hotspots, o también vamos a poder hacer un mapa de crimen, que es el crime mapping, que es lo que me podría ayudar a que nosotros sepamos, bueno, en esta parte hay más actos delictivos. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no vivo ahí, probablemente voy a evitar, ¿verdad?, ingresar en esa parte y evitar ser víctima de un delito. Me voy a detener un momentito. Clara, me dice Luz Marina que si le pueden ayudar. Entonces, ahí si puedes ayudarle. Sí, sí, ya le estoy escribiendo, Magali, para apoyarla. Gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues la criminología ambiental termina siendo bastante provechosa para lo que es crear planes de prevención y entender en qué lugares la criminología se debe, ¿verdad? Se debe de concentrar. ¿Por qué? Porque vamos a tener estos estudios geográficos, vamos a tener estos mapas de crimen, vamos a tener los puntos calientes y con esto nos va a ayudar a nosotros poder ir y decir, ok, esto es lo que está pasando. Ahora, vamos a tener dentro de las teorías que ve la criminología ambiental el miedo al delito. El miedo al delito como tal, ¿verdad? Según Fernández y Coraliza en 96, que yo les contaba que esta es como relativamente nueva, ¿verdad? Hace cuando iniciábamos la sesión, ellos lo que dicen es que el miedo al delito se describe como la reacción que uno tiene, ¿verdad? Ante una percepción de peligro en un lugar concreto categorizado peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita les mencionaba que nosotros analizamos. Entonces, yo les pregunto, si ustedes saben que solo voy a hacer un nombre que es ejemplo, no es un lugar de acá ni un lugar de ninguna parte que conozca. Pero digamos que si ustedes saben que el barrio Las Paquitas es un barrio donde asaltan o donde cuando ustedes ingresan cobran peaje o cobran un pago para poder ingresar ilesos, ¿cuántos de ustedes se van a exponer a entrar a ese barrio? No creo que ninguno. Eso es lo que Difícilmente, difícil. difícilmente. Correcto. Eso es lo que nos dice el miedo al delito. Que sí hay, y es que lo que pasa es que uno diría,
es muy lógico que uno no vaya a entrar a ese barrio. No es tan lógico cuando las personas ya han incursionado en la vida delictiva. Y entonces ahí es donde vemos la gran diferencia dentro de lo que es la persona con actos delictivos o que ha tenido vida delictiva y las personas que no. ¿Por qué? Porque esta persona que tal vez esté en la vida delictiva o que quizás ya haya tenido algún tipo de interacción con gente de este barrio, lo que va a sentirse más bien es cuidado, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Esa persona sí va a ir. Entonces no es tan lógico que uno diga, no, pero si el miedo al delito lo sentimos todos. No, eso no lo sentimos todos. Y de ahí es donde viene la importancia de entender las distintas teorías y qué hace diferente a una persona de otra para la comisión de los delitos. Entonces vamos a ver aquí este gráfico. Este gráfico nos muestra acá en la barrita la tasa de miedo al delito. Entonces, entre más nos hagamos hacia la derecha, es más miedo al delito. Y abajo nos va a decir cuál es la tasa de delitos. Entonces, en lugares donde la tasa de delitos es baja, que sería en esta partecita de acá, vamos a tener un miedo bajo al delito porque no estamos constantemente pensando en este lugar me va a ocurrir algo. Sabemos que estamos seguros. Esa es la situación ideal a nivel social para nosotros vivir. Entonces, así es como nosotros deberíamos realmente de sentirnos en la mayoría del tiempo. Y ahora vamos a ver si hay un lugar donde la tasa de delitos es baja, pero tenemos un miedo elevado al delito. Estamos hablando de miedos no realistas, que entonces tendríamos que ver más lo tendríamos que ver más a nivel de individuo y a nivel de qué es lo que pasa para poder ayudar a la persona, ¿verdad? A sentirse mucho más tranquila e incluso bajar esos niveles de ansiedad. Pero ahora ya nos vamos a ir a una tasa de delitos elevada y también nos vamos a ir a miedo al delito bajo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos delitos elevados en un lugar, pero nos tenemos como, o sea, no nos sentimos asustados, hay dos causas posibles de eso. Una, tener una sensación de seguridad que no es realista. Decir, no, yo vivo ahí, he vivido aquí toda la vida, no creo que me pase nada. Esa es una sensación de seguridad no realista. Y después también tenemos las personas que han cometido actos delictivos, muy probablemente van a sentirse dentro de esta casilla. ¿Por qué? Porque no van a tener un miedo de que les ocurra nada o se creen que están protegidos dentro de sus mismos subgrupos. Luego vamos a ver la tasa de delitos elevada dentro de una población y el miedo al delito elevado. ¿Qué es lo que pasa? Que ya ahí habría un miedo realista. Cuando nosotros tenemos un miedo realista, de aquí es donde nosotros empezamos a ver que los gobiernos hacen estudios, ¿verdad? De todo lo que nos van diciendo en las noticias y demás, de dónde, qué lugares es peligroso ir, a qué lugares mejor no presentarse, ¿verdad? Y de ahí es que de todas estas teorías y estos ejercicios es de donde se va sacando esos datos para poder dar prevenciones. Una cosa súper importante que les quiero mencionar es que en el tema de la criminología ambiental vamos a ver que tenemos tres tipos de factores que vamos a estudiar. De hecho, yo creo que los agregué acá. Voy a moverme un momentito. A ver si tengo por acá mi triángulo. No. Ok. Tenemos un triángulo. No lo agregué por acá, pero bueno, este triángulo es el triángulo de la criminalidad. Esto sería bueno que tomen nota si ustedes gustan ir todavía más adentro del tema, pero el triángulo de la criminalidad es aquello que me dice hay comisión del delito. Este triángulo de la criminalidad va a estar formado por el infractor, ¿verdad? O el potencial delincuente, por la víctima o el objetivo y por el lugar. ¿Qué pasa en este triángulo del delito? ¿Qué estamos estudiando hoy en este triángulo del delito? El lugar. Hemos estudiado el infractor, por qué se convierten en delincuentes, qué podría pasar, esos estudios. Ya hemos estudiado un poco de la víctima o el objeto y hoy estamos viendo la parte del lugar. Entonces, cuando lo vemos a nivel de conjunto, poner en conjunto las clases, hemos estado haciendo todo un estudio completo sobre el triángulo del delito. Entonces, así nosotros podemos ver cómo una cosa o cómo una teoría se aplica dentro de lo que es todo el tema del triángulo del delito. Ahora, el triángulo del delito se aplica también para lo que es la parte cibernética.
Esta parte está súper nueva, está en auge y de hecho es un tema muy interesante del cual ahorita me encuentro estudiando actualmente porque lo que viene a ser la adaptación del triángulo del delito a los delitos cibernéticos va a cambiar. ¿Por qué? Porque a nivel físico estamos viendo el lugar, sabemos cuál es el lugar. A nivel cibernético, en redes, ¿cómo vamos a saber el lugar? ¿Cómo vamos a saber si los lugares en específico afectan a la comisión del delito, dan una propensión al delito? Entonces hay bastantes cosas que se pueden ver, pero igualmente se aplica. Ok, listo. Entonces vamos a ver algunas de las teorías como tal que nos ayudan a hacer el análisis dentro de la criminología ambiental. Vamos a ver la teoría del patrón delictivo. Entonces, la teoría del patrón delictivo, yo no sé si ustedes han visto, bueno, probablemente sí, ¿verdad? Los programas de tal vez de psicópatas o casos de la vida real en temas de delincuencia. Ustedes han visto que generalmente a veces ponen en una pizarra, ¿verdad? Y ponen este montón como los cablecitos, los pegan y hacen todo este tipo de relaciones. Bueno, todo esto es la teoría del patrón delictivo. ¿Qué es lo que hacemos? Tratar de entender cómo el delincuente está trabajando, cómo es que tiene el acto delictivo, para nosotros poder predecir los patrones de los delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sabemos que un delincuente lo que está haciendo es asesinando mujeres y esas mujeres las está asesinando en lugares rurales donde tal vez la guardia está un poco baja, entonces vamos a ir entendiendo que este delincuente está buscando en específico no solo mujeres, sino que estén en una ubicación estratégica. Entonces vamos a ver el triángulo del delito ahí. Vamos a ver el acto delictivo en tema de espacio, tiempo y lugar. Entonces es importante la teoría del patrón delictivo porque nos permite crear teorías preventivas. Ahora vamos a ver la teoría del círculo. Esta es la que expone que cada delincuente tiene un modo de realizar el crimen, ¿verdad? Y que ese delincuente se va a mantener cometiendo el crimen de esa manera durante el tiempo. Va a ser consistente y permanente y podría realizarse en distintas situaciones, pero se va a mantener durante el tiempo. Entonces, quiere decir que no va a ser tan necesario aplicar una teoría del patrón delictivo. Probablemente para llegar a la teoría del círculo, estuvimos aplicando la teoría del patrón delictivo para entender cómo funciona ese delincuente. Cuando nos vemos que el delincuente está dentro de una misma, dentro de un mismo proceso delictivo y no cambia, ¿verdad? Su modus operandi, entonces estamos hablando de una teoría del círculo. Ahora vamos a ver el principio de decaimiento con la distancia. Entonces aquí vamos a ver cómo y de nuevo me voy a remitir a los programas de psicópatas y estas cosas, porque en muchos de ellos, cuando le prestamos atención, vemos que muchos psicópatas intentan moverse del lugar donde viven. Aquí vamos a la parte geográfica. ¿Por qué? Porque si yo vivo en Cincinnati, un ejemplo, y este es mi lugar de confort, yo aquí sé hacia dónde busco vías de escape, yo aquí sé hacia dónde puedo ir y no me van a encontrar fácilmente. Sé también cuáles son los lugares menos concurridos, los lugares más concurridos. Entonces hay un tema de zona de anclaje o zona de confort. Cuando las personas intentan bajar algún tipo de acto delictivo, buscan, ¿verdad? El agresor busca irse a un lado pues diferente para que esa área de confort no esté. Y así bajan los delitos, ¿verdad? En caso, por ejemplo, de las psicopatías o de los trastornos antisociales. Entonces, así funciona cómo vamos a ir haciendo nosotros específico a cada individuo en la aplicación de la criminología ambiental como tal. Voy a detenerme acá y quiero saber si tienen alguna experiencia que quieran comentar, si quieren comentar alguna pregunta, todo lo que quieran. Soy toda oídos. Perdón si no quiero monopolizar la palabra, pero prometo callarme ya después de esto. Ay, Mira, no se preocupe, eh, Javier. yo he sido docente en centros penitenciarios y con la Cruz Roja Internacional he trabajado en algunas cárceles de algunos países. Ajá. Yo lo que quisiera, te quería interrumpir antes de las teorías, porque me parece a mí que el caldo de cultivo que debe aumentarse a las tres, a una de las tres, a más de las tres causas que vimos al inicio, Ajá. que es realmente la política de Estado, que para mi punto de vista, esta es los escenarios.
las, Ajá. lo que provocan. Yo creo que hay bastante caldo de cultivo en la explicación lógica, ¿no? Que es que la necesidad es la madre de los delitos, porque, mira, si lastimosamente debe estar al dominio del público internacional, inclusive lo que está ocurriendo en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador realmente una isla de paz hasta el año 2017, pero luego hemos tenido y estamos enfrentando situaciones muy duras. Entonces yo Ujú, creo que la política de Estado, no por el hecho de que el Estado deba darle de comer al individuo o preocuparse netamente del individuo como una persona parásita, no quiero decir que el Estado está en la obligación de darle de comer a la persona, pero sí está en la obligación el Estado de hacer a través de sus políticas estatales de que haya productividad, de que haya distribución de la riqueza justa, de que haya fuentes de trabajo, de que haya bienestar, de que los programas gubernamentales enfrenten salud, educación, y estoy seguro que con eso habrá una reducción bastante del delito, ¿no? Y la provocación que se da en cada escenario, porque en Ecuador, lastimosamente, podemos tener en el condominio, como en la urbanización, como en las favelas, podemos tener lastimosamente la misma causa y efecto. ¿Por qué? Porque hay necesidades. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. ¿Por qué? Porque la justicia está politizada. ¿Por qué? Porque lastimosamente no hay una estabilidad política y no hay programas de desarrollo social del IES y de tantas situaciones que hace que la gente pueda producir, que pueda sentirse estable, que pueda buscar una fuente de trabajo, que pueda alimentar a su familia, que pueda hacer las diferentes situaciones de, mm, de mantención de orden público y políticas productivas, ¿no es cierto? Porque si un país nos pone a pagar impuestos solo a ciertas clases, ¿no es cierto? Si clases pudientes se excusan de pagar o ven la forma o la trampa para no pagar impuestos, si hay corrupción en el aparato estatal, no hay lógicamente productividad, ¿no? Y lógicamente la consecuencia es aumento del delito, ¿no? Entonces, solo eso quería poner a consideración y ahora sí me callo, disculpas. no, Javier, yo agradezco mucho que participen y también aporten. No, muchísimas gracias y de hecho va alineado lo que está preguntando Max en el chat. Definitivamente el Estado sí puede, ¿verdad?, facilitar la comisión de delitos, dependiendo de cómo genera o de cómo facilita las condiciones en el país como tal. Y es un pesar lo que está pasando en Ecuador, sí creo que es como de dominio mundial probablemente, pero sí, de hecho, esto ha sido un tema de interés de mi parte porque he querido entender qué es lo que ha pasado en Ecuador, que yo creía en algún momento que estaba totalmente tranquilo, ¿verdad? Pero sí, muchísimas gracias, Javier. Y veo a Verónica y a Arminda, entonces vamos con Verónica. Sí, no entiendo bien la teoría, no, el principio de decaimiento con la distancia. Quien se aleja es El el, agresor. el agresor Ajá. pero se aleja para jalar a la víctima o se aleja solo. En realidad hay como distintos ámbitos de aplicación. Primero, podría alejarse porque muchas veces los mismos delincuentes dicen quiero dejar de delinquir, ¿verdad? Tienen estos intentos de quiero dejar de hacerlo. Entonces se alejan para salir de su zona de confort. También esto provoca, ¿verdad? Que dentro del área donde se estaban cometiendo esos delitos, los crímenes disminuyan. Entonces se ven desde dos aristas, pero es el agresor como tal que es el que se va a distanciar o a acercar, ¿verdad?, del área donde estaba, porque acordémonos que esto se trata más de espacio, del lugar donde está. No sé si eso aclaró tu pregunta. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. Herminda. Hola, Artemio. Sí. Sí, como decía el compañero Javier, es cierto que los gobiernos o los estados deben de crear políticas para contrarrestar, ¿me entiende?, lo que es la criminología y otro tipo de delitos, ¿verdad? Pero también lo que él decía es que también a veces en los gobiernos o en los estados se crean las políticas, pero nunca se aplican. Por un lado, se aplican a algunas personas y a otras no. Y la otra es que si
la parte urbana, que hablemos de toda una población, está viendo, ¿me entiende?, que se están aplicando las políticas de Estado para contrarrestar la criminología, pero están viendo que dentro del gobierno se está dando, ¿me entiende?, ese fenómeno, entonces la gente tiende como a rebelarse, a revolverse, porque dice cómo es posible que nos estén queriendo implementar políticas para que nosotros las cumplamos, pero ellos no los cumplen, ¿verdad? Entonces es como dar un mal ejemplo y querer que otra persona, ¿me entiende?, lo cumpla, ¿verdad? Me parece que también ahí radica eso, aparte de otros factores que también tiene que ver con la parte cultural también de las personas, ¿verdad? Ujú. Claro, muchísimas gracias, Herminda. Totalmente sí, acertado tu comentario. Artemio, Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, buenas tardes. debo opinar que también la delincuencia migra. Para el caso de Perú, nosotros hemos soportado prácticamente una migración fuerte de Venezuela, de tal forma que han hecho organizaciones criminales, ya como el Tren de Aragua y todo, que tienen ramificaciones inclusive en otros países, y no se ha podido controlar. O sea, nuestros delincuentes locales prácticamente los han hasta relegado. Yo diría que han llegado sus profesores, ¿no? Pues totalmente, que se mata por un celular, que si una señorita no suelta su cartera, mientras la arrebatan o se resiste o algo, y un balazo. Entonces, realmente es un tema social, creo que único para nosotros, porque realmente el gobierno dio permiso al ingreso sí, indiscriminadamente. Por supuesto que algunos también son honestos ciudadanos y han elegido ciudades, países que estaban con una moneda algo dura, para el caso de Perú y Chile, ¿no? Entonces, un peligro latente para nosotros en todo momento convivir con la delincuencia, en todos los días, todos los días. Sí. Y Ese es. gracias, Artemio. Y de hecho, este es un fenómeno de estudio bastante profundo, porque si nosotros vemos la migración de este tipo, sí ha traído situaciones, ¿verdad?, con distintas nacionalidades. Ahorita hay una problemática muy seria con Venezuela, incluso en Costa Rica está pasando también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno debería de ver cuál es el contexto a nivel país. ¿Realmente qué está pasando a nivel mucho más profundo? Y de hecho, yo creo que sería muy bueno poder hacer en algún momento un análisis por países de Latinoamérica y por ahí vemos si tal vez podemos tomar una clase con respecto a eso, pero para tener un análisis de países de Latinoamérica con respecto a lo que es la criminología y criminalística. ¿Por qué? Es porque nosotros también tenemos la responsabilidad de buscar cuáles son las razones para ver qué se puede resolver. Pero Artemio, esa es una situación que se da, yo creo, muchísimo en bastantes lugares. Y creo que ahí es donde también hay temas de convenios internacionales y otras cosas que deberían de tomar parte de. Pero sí, muchísimas gracias por compartirlo. Y tiene que ver, sí te tengo una pregunta. Eh, ¿Estos grupos se concentran en ciertas áreas en específico? Sí, en las zonas efectivamente escogen las zonas más pauperizadas Ujú. y siempre están ahí. Y, por ejemplo, han declarado en Lima algunos distritos ya muy vulnerables en el estado de sitio, que lo llaman, que podrían allanar a cualquier hora. Ajá. Sin embargo, continuaba la delincuencia, siempre estaban los muertos, los heridos, los asaltos. Realmente ha sido un tema muy fuerte para el gobierno, porque yo tengo 69 años, pero nunca había visto delincuencia de esta Algo así. naturaleza. Que Ajá. salen a la calle con el temor que si te van a quitar el carro o si vas al banco, no sé, te quitan el Muchas dinero. gracias.
Gracias, Artemio. Te pregunto esto porque parte de las teorías o parte de lo que dice la criminología ambiental es que cuando ocurre, y aquí es donde vamos entendiendo todavía más a nivel práctico qué es la criminología ambiental, ¿verdad? Porque cuando pasa un delito, digamos, vamos a dar un supuesto, un homicidio de nuevo, lo primero que uno pregunta es ¿qué pasó? Y después pregunta, ¿dónde fue eso? ¿Por qué? Porque el lugar es parte importante de la comisión delictiva. Entonces creo que es importante, ¿verdad?, que nosotros vayamos viendo esa parte y vayamos viéndolo no solamente en ese tema, sino en el tema del lugar como tal donde se ubican las personas para que pueda ser así. Luego tenemos un comentario de Camilo, dice los países tienen compendio de leyes que castigan a la delincuencia, sin embargo, quienes las aplican no se empoderan, quizás el miedo. Creo que hay un tema ahorita bastante grande a nivel de crimen organizado, así que habría que ver cada caso en específico, pero creo que sí tiene que ver tal vez un poco lo del miedo. Y un comentario muy acertado acá de don Javier, dice, creo que hay que aclarar que no todos los venezolanos son delincuentes, hay ciudadanos venezolanos maravillosos, sino que los malos hacen ganar notoriedad en sus malos actos. Es como cuando en España, en Estados Unidos generalizan a los peruanos o los ecuatorianos o así. Creo que no debemos generalizar xenófobamente. Ok, sí, totalmente. Creo que aquí la parte importante es entender cuáles son las poblaciones que se están dando o con las cuales estamos teniendo mayor migración a nivel de Latinoamérica para entender el contexto social y poder crear planes preventivos. Y que por supuesto, una cosa no implica, ¿verdad?, que todos sean de esa manera y como lo mencionas, pues desafortunadamente a veces las personas como que delinquen y estos grupos delictivos hacen quedar mal al resto que estamos haciendo nuestro día a día y nuestro trabajo. Acá en Costa Rica también tenemos, ¿verdad?, otro tipo de personas o nacionalidades que es lo mismo. La gente a veces hace la generalización, pero no todos son iguales. Entonces estoy totalmente con vos en eso, Javier, y por eso incluso es importante el estudio criminológico como tal. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, para seguir con la siguiente diapositiva. Ok, listo. Vamos a ver esto que está aquí. Esto es el tema de la prevención del delito. En la prevención del delito se han desarrollado 25 técnicas que pueden ayudar a disminuir, ¿verdad?, las oportunidades del delincuente y los beneficios. Las 5 técnicas se dividen en 5 categorías, perdón, la prevención del delito se divide en 5 categorías. Una de ellas va a ser aumentar el esfuerzo, otra de ellas va a ser aumentar el riesgo, otra va a ser disminuir las ganancias, ¿verdad? Esto como al tema pensémoslo desde el punto de vista delincuente, para que nos vaya quedando claro. Entonces, ¿qué hace la prevención del delito? Aumentar el esfuerzo para que yo como delincuente tenga mucho más difícil la comisión de un delito. ¿Qué más? Aumentar el riesgo. Bueno, pues vamos a aumentar el riesgo de que me vayan a agarrar como delincuente para que así pueda tener yo más miedo de delinquir. Luego, disminuir las ganancias. Bueno, pues si yo como delincuente vengo y veo que en este condominio, que es muy fácil ingresar, no veo que hayan cosas, ¿verdad? Nada que me vaya a llamar la atención a nivel económico, pues probablemente no voy a ir ahí y voy a delinquir. Contrario, si fuera un condominio que tiene tal vez unas casas bastante modernas o muy finas y que además vemos carros afuera y que dejan a veces los chicos, qué sé yo, sus audífonos afuera, entonces yo como delincuente voy a decir, aquí sí voy a tener ganancias y mejor aún si no está cuidado. ¿Por qué? Porque entonces aquí no hay control de accesos, ¿verdad? Entonces si no hay control de acceso, no hay control de salida, para mí va a ser muy fácil entrar, me va a ser muy fácil agarrar lo que ya está visible cerca de mí y entonces de ahí pues la comisión delictiva me es mucho más sencilla. Así es como funciona la aplicación de la prevención del delito. Luego vemos reducir provocaciones. Si yo vengo y estoy en un lugar en el cual, ¿verdad?, me enojo o hay un tema de molestia con ciertos subgrupos y vengo y trato de encarar o decir algo y me enojo y entro en un estado de emoción violenta, voy a tratar o lo que voy a hacer es facilitar que los demás, ese subgrupo delincuencial, venga y cometa un delito. Ya sea se enojen, me rompan las ventanas, me rayen el carro o me agarren a golpes. Entonces, ¿qué es lo que hace uno a nivel delictivo? Y esta es la que menos gusta a la gente, pero muchas veces sí hay que, como, ¿verdad?, hacerse para atrás
y dejar cuando hay organizaciones que pueden hacer un daño mayor para neutralizar un poco la situación. Y luego eliminar las excusas. ¿Cómo es que eliminamos las excusas en la prevención del delito? Bueno, vamos a alertar a la conciencia. Vamos a decirle a la población, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos hacer el control de drogas? ¿Cómo es que podemos establecer límites, reglas? ¿Cómo vamos nosotros a fijar instrucciones en nuestras comunidades? Y de ahí poder prevenir, ¿verdad? De alguna forma el delito. Entonces, estas serían las 5 categorías. Quiero detenerme acá para asegurarme que quedó bastante claro, ¿verdad? La aplicación de cada una de ellas, ¿verdad? Esto que dice aumentar esfuerzo, riesgo, lo de las ganancias es a nivel del pues del delincuente, de la persona infractora. ¿Estamos todos claros? ¿Preguntas? Ok, excelente, entonces podemos seguir. Y ahora tenemos las técnicas empleadas, que es lo que veníamos conversando, ¿verdad? La parte de del análisis espacial, que esto lo que va a usar son técnicas de geografía y cartografía para analizar los patrones espaciales de delitos ambientales. ¿Qué quiere decir? Que este nos va a ayudar a nosotros a decir, acá, no sé si han visto tal vez un mapa de calor, pero generalmente los mapas de calor, lo que se ve es que se ve rojo, amarillo, verde, entonces vamos a saber cuáles lugares son mucho más, ¿verdad? Con una alta incidencia delictiva y cuáles son o tienen una menor incidencia delictiva. Luego nos va a ayudar la evaluación de los riesgos ambientales y aquí vamos incluso a lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a evaluar factores de vulnerabilidad, la presencia de recursos naturales valiosos, cuál es la presión demográfica, ¿verdad? ¿Qué tanta gente tenemos dentro de este espacio? Vamos a ver también la eficacia de la aplicación de la ley ambiental, que si hay una aplicación efectiva de lo que es el manejo de nuestros recursos naturales. Esto nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a utilizar una técnica en la cual nos va a dar un poco de guía o una mejor guía sobre cómo podemos hacer un trabajo preventivo en la comisión del delito. Luego vamos a tener pues los análisis de datos estadísticos. Aquí vamos a ver un poco como las tendencias en la comisión de los delitos por edad, por género, el perfil socioeconómico, para entonces nosotros unir estas 3 técnicas y poder decir, en este lugar necesito este y este y este plan preventivo. Con esta población necesito dichos planes preventivos. Y así es como se trabaja a nivel criminológico. Luego vamos a ver ya finalmente el uso en el ámbito de la ciberdelincuencia, cosa que a mí me apasiona porque creo que tal vez recuerden, y si no para recordarles, yo vengo de la tecnología desde que estaba muy chica, entonces a mí me emociona mucho que la criminología, el derecho puedan tener ahora una alta incidencia dentro de lo que es la tecnología. Y entonces aquí vemos cómo es que se puede aplicar, ¿verdad?, a la ciberdelincuencia. Dentro de la ciberdelincuencia vamos a tener que empezar a estudiar cuál es el entorno digital para que nosotros podamos comprender dónde es que tenemos una mayor influencia de comisión de delitos. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, el estudio de la ciberdelincuencia en todos estos factores. Entonces, vamos a ver el análisis del espacio digital. Vamos a entender la evaluación de los riesgos en línea. Y este tema es, yo lo puse aquí como en una diapositiva, pero es súper amplio, ¿verdad? La parte de la criminología a nivel de ciberdelincuencia. Entonces vamos a ir un poquitito más rápido en esta parte, que es un tema casi que independiente, pero vamos a ver un poquito para entender la criminología ambiental en tema de ciberespacio. Vamos a ver la evaluación de los riesgos en línea, vamos a ver los análisis de datos, la prevención y la respuesta, y muy importante, los estudios de los casos y perfiles de ciberdelincuentes. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que, o ustedes quiénes creen que pueden ser ciberdelincuentes? Ana. Un hacker es de ley. Ajá, Perdón. bueno, no te preocupes, gracias Javier. Dice que los hackers, Cindy dice que los hackers. Ana. Yo digo que cualquiera, Maga, porque ahora en cualquier lugar hay gente que es bien lista. A mí recientemente me hackearon la cuenta del banco Ajá. y fue alguien del banco. O sea, fue bien notorio, pues, porque la información que me mandaban y todo era solo que está registrada solo en el banco. Entonces puede ser cualquiera. Claro. Esa sería la respuesta. Gracias, Ana.
cualquiera puede ser ciberdelincuente. ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a estudiar aquí rápidamente, ¿verdad? El análisis del tema de la criminología ambiental. ¿Qué es lo que ocurre con el ciberdelincuente? Generalmente pensamos que son los hackers, pero los hackers no necesariamente son ciberdelincuentes. Tenemos además los hackers de sombrero blanco, los hackers de sombrero negro, que eso es un tema meramente de decisión. Entonces, aquí cualquiera de nosotros que tengamos una computadora, podemos tener o cometer un acto delictivo en la ciberdelincuencia. Ahí viene el ambiente. ¿Qué se dificulta en el triángulo del delito? Que si ya tenemos una computadora y un espacio, solo basta la mera decisión para poder cometer el delito. ¿Por qué? Porque hay sistemas, hay páginas que son de acceso libre, hay algunos sistemas en los que se pagan $5 y podemos llegar y hackear a alguien más. Son un montón de aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con el tema de la evaluación de los riesgos en línea, el análisis de los datos como tal, el espacio digital y la prevención, que es una de las cosas más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos el análisis del ciberdelincuente, es muy variado. Entonces, aquí es donde nosotros podemos trasladarnos en un análisis parecido al que si yo estoy en una población muy vulnerable, ¿puedo cometer un delito más fácilmente? Sí, podría ser. Ahora, si yo estoy con el ciberdelincuente, si yo estoy en una población vulnerable, ¿podría cometer un ciberdelito? También, pero no necesariamente tiene que estar en una población vulnerable. Vemos personas profesionales, personas que tienen distintos perfiles, personas que venimos del ámbito de la tecnología involucradas en ciberdelitos, como también personas que no tienen nada que ver con la tecnología involucradas en los ciberdelitos. Entonces, el estudio criminológico del ciberespacio se hace todavía más enriquecedor, pero más complejo. Entonces, bueno, esto es para traerles un poquitito y que sepan que a nivel de la criminología ambiental también tenemos toda la parte de la ciberdelincuencia, que creo que valdría la pena que podamos hacer un poquitito más del tema de la ciberdelincuencia como tal. Perfecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tenemos 3 minutos. Espero que todos hayan quedado súper claros, que